Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 1, 19. Santiago 1, 19. Vamos a leer ese versículo. Antes de leer, vamos a orar mientras van buscando. Eterno Dios, gracias te damos en esta noche, Señor, porque tú eres quien nos trae, Señor, aquí a aprender de ti, de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre bendito, que lo que yo he podido estudiar, he podido aprender, Señor, más que pensamientos míos o pensamientos psicológicos, pueda enfocarme en lo que dice tu palabra en cuanto a este tema, bendito Padre. Ayúdanos, bendito Dios, abre nuestras mentes, abre, Señor, nuestros límites mentales, Señor, también para poder ir un poco más allá y romper, Señor, algunos esquemas que podamos tener, algunas quizás maldiciones generacionales que nos limitan muchas veces poder acercarnos a nuestros hijos. Ten, Señor, misericordia de nosotros, misericordia de mí, y sé usándome para poder exponer tu palabra. En el nombre de tu amado Jesús, amén. Dice así, voy a leerlo en la versión NBI. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Tomen asiento. Estamos trabajando una serie sobre adolescentes. Más o menos vamos a tener esta serie varios meses más, creo que hasta septiembre casi. Y dentro de esta serie llegó la parte de la comunicación. Otra parte compleja porque es, creo que uno de los mayores dilemas que hay entre los padres y los hijos cuando llegan a esa edad, que es precisamente comunicarse o entenderse, ¿no? Tengo ya 3 años trabajando en una organización que trabaja familia. Y casi todos los problemas que llegan son respecto a, tengo problemas en mi casa porque mi hijo no me hace caso. Tengo problemas en mi casa porque mi hija es así, porque mi hijo es asá. Y nunca vienen para decir, tengo problemas en mi casa porque estoy pasando esto, yo estoy haciendo esto, no puedo hacer esto, no. Siempre es para decir, mi hijo necesita un psicólogo, por favor atiéndanlo. Mi hijo necesita ayuda, es un malcriado, por favor atiéndanlo. Y es la clásica que en estos años he podido ver respecto a las atenciones que he podido brindar en donde trabajo precisamente. Y creo que no es tan diferente en la iglesia en realidad, porque también en los años que tengo en el Ministerio de Jóvenes es lo mismo. Y tengo más años en el Ministerio de Jóvenes que en mi trabajo. Yo entré al Ministerio de Jóvenes en el año 2014. Y actualmente no estoy en el Ministerio de Jóvenes, pero siempre se le da soporte, siempre se le da acompañamiento, siempre estoy acá presente. Tengo un grupo un grupo pequeño, y a lo largo de estos ya 11 años, casi 12, lo mismo es. Hermano, hable con mi hijo. Hermano, mi hijo no me hace caso. Si por ahí, no sé, su hijo, no sé, por dónde, en casos anteriores, ¿no? Embarazó a una chica de temprana edad. Hermano, ¿qué le enseñaron en la iglesia? Que no ha aprendido acá, y mira, iba a ser papá, ¿no? Y nosotros, Rumi y yo nos lo mirábamos, pensábamos algunas cosas, pero mejor callábamos porque no queríamos decir lo que pensábamos. Y parte mucho sobre este tema, precisamente, que tiene que ver con la comunicación. Y si pueden ver, yo he llegado a darles primeramente unos papeles a los padres, porque temprano le pedí el favor a Jordan que me haga un form, una encuesta en el grupo, y he podido recopilar algunas respuestas que he podido sintetizar en las que más se repiten. Y no tenía pensado hacerlo, pero justo hoy día temprano tuve un caso en la mañana, y es como que el Señor me dijo, hazlo, y ahí le escribí a Jordan. Y no sé si ya está listo el PPT, por favor. Ángela, proyéctalo. Solamente son 6 respuestas, las que he podido sacar así de resumen. Y la pregunta era, esas son respuestas de sus propios hijos, porque era el grupo de jóvenes de la iglesia. La pregunta era,
cuál es el mayor problema o el mayor conflicto para poder tener una buena comunicación con sus padres. Y dice, la primera respuesta que me han respondido dice, muchas veces la falta de confianza. Luego, la segunda, al momento de contarle algo, pueden comenzar a juzgar sin terminar de escucharme. La siguiente, por favor. El miedo a qué dirán. Y no estamos hablando de qué dirán las personas, no, a qué dirán mis padres. Hay un miedo, hay un temor, que es entendible. La siguiente. Que mis padres sean cerrados y miedo a ser juzgado. Tal vez lo lleven al extremo, sean radicales, ¿no? Siguiente. Mi mayor dificultad es que a veces ellos no entiendan la situación en la que yo me encuentro. Siguiente. Su carácter autoritario. Creo que esa es la última, ¿verdad? ¿Hay una más? Allá, la última. Siento que me juzgan muy rápido. Incluso antes de que termine de contarles algo, ya me están gritando. Y casi siempre piensan que es mi culpa. Por eso tengo, muchas gracias, por eso tengo cuidado en lo que les cuento. Esa situación ha hecho que sea más reservado con ellos. Entonces no estaba tan equivocado. Creo que el diagnóstico es igual donde trabajo, que es en el Cerro de Villa María, en San Gabriel, que acá en Villa El Salvador, en la organización Pachacamac, con sus propios hijos. Ahora, para poder contrastar esto, yo les he dado a los padres la misma pregunta, pero en pasado. ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuviste para tener una adecuada comunicación con tus padres? Y dice, voy a leer algunos. Mi mayor dificultad fue la vergüenza, timidez para hablar con ellos. Doy gracias a Dios que siempre tuve una buena comunicación con ellos. Muy bien. Que casi no estaban en casa. O sea, sus padres casi nunca estaban en casa. La falta de confianza. Siempre tuve una buena relación con mi madre. La ausencia de mi padre, ya que su trabajo siempre era de amanecida. Mis padres siempre tenían problemas y yo pensaba de que lo mío no era importante. Nunca me dieron confianza para poder conversar algo al respecto. Mi mamá y mi papá eran muy autoritarios. Mis padres trabajaban y siempre estaba solo. ¿Así escucha mi voz? Otra vuelta, la falta de confianza. Mis padres no estaban. Vergüenza de contarle mis pecados. Sabían que me iban a castigar. Él es alguien de iglesia. Ellos no escuchaban, sobre todo mi mamá. Y creo que se repite lo mismo, hay muchos. Pero hay muchos en la característica tanto de los hijos de ustedes como de ustedes. Está el miedo, la falta de confianza, el miedo al castigo. Y en este caso, sus hijos no lo mencionaron, pero ustedes sí, hay algo que de repente pudieron cortar, que es la ausencia. La ausencia del padre. De repente era un padre que trabajaba, que estaba en casa, pero que nunca estaba. O de repente, como muchos casos se dan, padre que deja a sus hijos y los abandona. Entonces, quise traer esto primero para ver y analizar precisamente qué cosa estamos haciendo que es precisamente lo que mis padres hicieron conmigo. ¿Qué cosa es aquello que mis padres hicieron conmigo, que a mí no me gustaban, que a mí me dolían y que yo estoy haciendo ahora con mis hijos? De manera inconsciente muchas veces. Y pensando de que es lo mejor para ellos. El ser recto, y nadie está diciendo que no. El que haya autoridad en casa, nadie está diciendo que sea malo. ¿No? El que el padre ponga límites, que la madre ponga límites, es lo correcto. Pero, ¿hasta qué punto podemos pasar esa línea y generar en nuestro hijo miedo? Y creo que, bueno, ya hablando en lo personal como hijo,
que recientemente he sido padre, todavía no tengo de qué hablar con mi hija, más que agú, agú. El miedo siempre está presente. Creo que el que diga que yo nunca tuve miedo de decirle algo a mi padre es mentiroso. Porque si no tenías miedo de decirle algo a tu padre es porque tu papá era extremadamente liberal y no le importabas. O sea, yo creo que siempre va a haber un miedo en contarle algo a tu padre, a tu madre. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo está por encima de tener esa libertad, de tener esa confianza de decirle a mi papá y mi mamá ciertas cosas? Lamentablemente, cuando eso pasa, es donde empiezan los grandes errores en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque al no tener la confianza de hablar ciertos temas con sus padres, van a hablarlos con otra persona. Van a hablarlo con sus amigos. Van a hablarlos con alguien que vean que puede generar confianza, de repente, no sé, con un padrino, ¿no? Etcétera, etcétera de cosas. Que no se sienta juzgado. Y eso es algo que pasaba mucho acá dentro del ministerio. Muchos de los temas que tenían que ver con algunas cosas respecto a sus propios hijos, nos hablaban con nosotros. Porque sabían que nosotros, no es que vamos a abrazar el pecado, no es que vamos, pero es que nosotros no les vamos a venir con el juzgamiento de decir, oye, ¿qué estás haciendo, pa? Te voy a castigar, voy a decirle a tu mamá ahí mismo para que te pegue, ¿no? Y obviamente en muchas ocasiones se tenía que hablar con sus padres, se ha tenido que decir la situación en la que estaba, se ha llamado al orden, se ha llamado a los pastores, se ha llamado para hablarse de muchas cosas, pero primero escuchando, ¿no? Y aquí, precisamente analizando este texto de Santiago que dice, en mi versión, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. La Reina Valera que dice que debemos estar prontos a escuchar y tardos para airarnos, ¿no? Y eso es un poco complicado. Es un poco complicado que sea así, la verdad. Y va a depender también mucho de los caracteres que tienen las personas, de cómo es. Algunos son muy explosivos, otros son muy cerrados. Y en esta casa se tiene que hacer las cosas así, de esta manera, porque yo lo digo, pero porque sí. Y bueno, está bien, pero ¿hasta qué punto está bien? Porque va a llegar el momento de que el miedo de tu hijo sea mayor. Y cuando, por ejemplo, papás que no vienen a los días sábados, acá quienes vienen a los sábados que estamos estudiando Proverbios son muy pocos. Por ejemplo, le puedo preguntar a un adolescente, Yamil, ¿qué significaba temor en Proverbios? Fuerte porque soy sordo, disculpa. Ya, pero ¿qué significaba temor? ¿Cómo? Exactamente. Cuando en Proverbios se estudiaba la palabra temor, no significaba miedo como tal, el miedo que tiemblo, no. Era una reverencia extrema hacia Dios. Y creo que eso también debería ser el temor que nuestros hijos deberían tener hacia nosotros. Más que el miedo, debería ser una reverencia, una honra. Es mi padre, es mi madre. Y ese miedo tiene que ver con el que no le quiero fallar. ¿No? No le quiero fallar. No quiero que mi padre, que mi madre no se sienta orgulloso de mí. No quiero que mi padre sienta vergüenza de mí. Creo que debería más por ese lado, más que un miedo profundo de qué cosas van a hacer conmigo. ¿No? O qué va a pasar si se enteran. ¿No? En Proverbios es eso, es un temor reverente ante lo que es Dios. Entonces, dice que tenemos que ser prontos para escuchar. Tenemos que estar listos para escuchar. Padres, la pregunta es,
¿Están listos para escuchar? ¿Están listos para escuchar? Porque lo que van a escuchar no les va a gustar muchas veces. No les va a gustar muchas veces lo que escuchen. ¿Pero están listos? Porque este es el mundo real. No, la vida no es lo que vemos en las cuatro paredes de la iglesia. No, no, no. Acá todos cantamos, todos alabamos, todos oramos. Pero afuera, en el colegio, a tus hijos, en la academia, en la universidad, cuando está con su enamorada, no, mi hijo no tiene enamorada. No, sí tiene. No te lo dice, que es diferente. ¿Estamos listos para escuchar? ¿Estamos listos para recibir esa primera noticia? Papá, me gusta tal chico. No, Rafaela, no hagas eso. ¿Estamos listos para escuchar las mentiras? ¿Estamos listos para escuchar confesiones? ¿Estamos listos para escuchar, papá, embaracé a tal chica? ¿Estamos listos para escuchar, papá, no quiero ir a la iglesia? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para escuchar, mamá, papá, ustedes son hipócritas? ¿Estamos listos? Porque cuando empecemos a escuchar, muchas veces lo que vamos a escuchar van a ser cosas que no nos gustan. ¿Por qué? Porque muchas veces van a recalcar cosas también que son de nosotros, como padres. Y a nosotros no nos gusta escuchar eso. Y tenemos que estar prestos, dice la Biblia, para oírlo. Tenemos que estar prestos para ello. Porque ya aprendimos la otra vez que el adolescente empieza a juzgar, empieza a observar, empieza a ver los errores y no tiene temor en decírtelos, en dártelos a notar. Entonces tenemos que estar listos también para ello. Para eso, primero tenemos que pedir la ayuda de Dios. Porque nadie está listo, por muy buen carácter que uno tenga, nadie está listo, creo, para escuchar esas cosas, para poder tener una conversación fluida con alguien. Más que nada si es tu hijo, y escuchar algunas cosas que no te pueden gustar. Generar esa confianza, generar ese vínculo. Y esta comunicación no es algo que se va a partir recién cuando el hijo es adolescente. Esto es algo que tiene que sembrarse desde que es muy pequeño. Esto es algo que tiene que sembrarse desde que es muy chico. Es empezar a cultivar esto con tus hijos, brindar esa confianza, es empezar a hablar a ellos. A mí me parece interesante, estudiando, que el pueblo de Israel, por ordenanza de Dios, ¿qué le decía? Y se lo recordarás a tus hijos en el camino, al acostarte, cuando estés en las playas, en las casas, cuando estés trabajando, cuando estés parafraseando, ¿no? En el campo, en la ciudad. ¿Qué implica eso? Implica tiempo. ¿No? Implica tiempo. Implica ser aperturados. Implica abrirnos. Implica enseñar. Implica decir, mira hijo, acá me equivoqué. Eso no hacemos. Nunca vamos a reconocer, bueno, no voy a decir generalizado, la mayoría de padres no va a reconocer que se ha equivocado. Es muy difícil que un padre le pida perdón a un hijo. Pero sí le enseñamos a nuestros hijos que tienen que pedirnos perdón. Y hay veces que nos excedemos. Yo siempre le molesto a mi mamá. ¿Empezamos? Ah, mentira. Yo siempre le molesto a mi mamá, que la única vez que me sacó bien la mugre.
Me dejó la pierna morada. Ya, no, yo le digo, ¿estás salvado? ¿Te hubiera denunciado? Por ejemplo, ahí nos excedimos, ¿no? Y así cuántas veces más, en otras ocasiones con muchos padres. Y tiene que ver con ese tiempo que hay que darle. Siempre hoy por hoy, ¿no? En los ambientes psicológicos que estoy inmersos hoy por hoy, metidos, se habla del tiempo de calidad. El tiempo de calidad se habla. ¿Verdaderamente existe el tiempo de calidad? El tiempo es tiempo. O sea, seamos sinceros, hermanos. Cuando tu hijo tiene 3 años, tiene 5 años, tiene 4 años, a él no le interesa si tienes que pagar deudas o no. Él quiere a su papá sentado jugando contigo. ¿Sí o no, Rumi? A mi hija no le importó ayer, esta semana, que tenía que estudiar y estaba llorando y yo tenía que estar cargándola. Ella simplemente quiere estar con su papá, quiere estar con su mamá. Entonces, el tiempo es tiempo. ¿Y por qué, si me pidieron hablar de adolescente, por qué estoy hablando del niño? Porque ese adolescente ha sido formado en su niñez. No podemos separar al adolescente sin primero no hablar de quién fue ese niño. Mucho de lo que es ese adolescente es el proceso de cuando fue niño. El pastoreo, que es algo que el pastor Carlos Jesús ha hablado ya hace un par de meses, 3 meses atrás, empieza desde que tu esposa está embarazada y termina el día que te mueres. Queremos adolescentes sanos, queremos adolescentes que teman a Dios, queremos adolescentes que tengan la confianza de hablar con nosotros, queremos adolescentes que tengan la libertad de hablarnos. Tenemos que formar niños así. Tenemos que formar niños que aprendan a tener confianza en sus padres, que tengan la libertad de decirle, que cuando se equivoquen el niño sepa que le puede decir a su papá, que va a saber que va a haber una consecuencia, pero que la consecuencia no está por encima del propio niño. Las palabras, hermanos, las palabras dañan mucho. Yo he escuchado, tengo un vecino atrás, que antes que mi casa se construyera, yo escuchaba cómo le decía a sus hijos y la verdad que yo decía, ¿para qué tiene hijos si va a decirlo así? O sea, a sus propios hijos le mentaba la madre. Y la mamá también hacía lo mismo. Y yo decía, la señora se insulta a sí misma, decía, obviamente. Y los trataba de porquerías, de ¿para qué te traje? Por tu culpa me casé con tu mamá. O sea, a ver, seamos sinceros, ¿de verdad piensan? Porque eso lo escuché de cuando sea adolescente, va a tener la confianza de hablar con su papá, papá, ¿sabes qué? Me gusta tal chica. No le va a importar. Papá, ¿sabes qué? Mira, tengo este problema. No sé, ¿qué problema puede haber en el colegio? Mis compañeros agarraron el examen del profe y le tomaron una foto. ¿No? Si son las mamás que conozco, van a decir, ¿y tú seguro que me has estado metido ahí, no? Tú haciendo la idea de repente. Te haces loco, acá ahora haciéndome. Pero más, date cuenta, pues, si fuera real no te va a decir. Si fuera cierto, no te va a decir. Pero muchos de los padres, cuando los hijos le comentan ciertas cosas, ciertas actitudes, en vez de escuchar, en vez de poder acercarse, usarlo para emitir un consejo, usarlo para aplicar una enseñanza, lo usan para juzgar la respuesta de sus hijos. Hoy por hoy hay muchas cosas que se pueden hacer vía redes sociales. Hay tipos de bullying que antes no existía y que dañan mucho más. ¿Cómo lo sé? El lugar donde trabajo tiene una alianza con la Fiscalía y estoy trabajando con un programa que se llama... se me fue el nombre. La cosa es que este programa tiene que ver con menores infractores. Justicia restaurativa se llama el programa. Tiene que ver con menores infractores. ¿Y quién denuncia a estos menores? Los profesores,
algún vecino, porque había problemas en el colegio, etc. Ha llegado casos en que estos niños, uno de los casos me causó mucha pena. A ver, a este niño le estaban haciendo bullying en el colegio por una foto que le tomaron bajándole el pantalón y lo esparcieron, hicieron memes en el colegio. ¿Y qué pasó? En su arranque de cólera, este muchacho literalmente le sacó la mugre, pero le sacó la mugre al que hizo esto. Era un muchacho muy tranquilo. Cuando tú lo ves y dices, este no mata ni una mosca. ¿Qué hace aquí? Digo yo. Uno piensa que va a beber con menores infractores, pues, alto, con tatuaje, con cara de malo. Tenía la cara de George. Súper tranquilo el muchacho. Yo decía, ¿qué hace aquí? Y cuando me cuenta, le había sacado la mugre al que había hecho eso. Pero en el sentido de que le sacó la mugre, o sea, casi le desfiguró la cara, o sea, le agarró a puñetes, o sea, le pegó. Y lo denunciaron. Lo más triste es esto. Es que cuando se le enteraron los padres de que este niño había pegado, la mamá se le fue en contra del niño. Y no escuchó a su hijo, que obviamente nosotros no vamos a fomentar la violencia, ¿no? Pero creo que este muchacho llegó a un nivel en el cual ya explotó y no saber qué hacer cuando lo estaban atacando. Y creo que la madre tuvo que reaccionar de otra manera para también defender a su propio hijo, ¿no? Pero la mamá se le fue encima. No. La mamá se le fue encima, no le escuchó, dijo, no hay justificación para eso. Pero mamá, nada. No, lo sacaron del colegio, lo cambiaron, todo. Y ahora está llevando estos talleres para poder reinsertarse y no pagar una condena, ¿no? Porque los que pasan bien ese taller ya no van a Maranguita. Entonces, muchas veces pasa eso con nuestros hijos. O sea, no hay que justificar el hecho de lo que ha cometido, pero muchas veces nosotros no queremos escuchar lo que nuestros hijos nos dicen, por la vergüenza de lo que quizás hayas hecho. Pero como padres lo que nos debe importar primero es la seguridad de nuestros hijos, el bienestar de nuestros hijos. Antes de que la clásica, ¿qué pensará la vecina? ¿Qué van a decir tus compañeros? ¿Qué van a decir las madres del salón? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Y qué va a decir tu hijo de ti? ¿Qué va a decir tu hijo de ti? De ese corazón que no está siendo cuidado. Entonces, hay que dedicarle tiempo a nuestros hijos. Hay que estar con ellos. Yo recuerdo mucho que cuando yo era pequeño, los días, mi papá trabajaba de vigilancia en una empresa. Entonces, los domingos no hay nadie, pues, en la planta. No hay nadie. Están solamente los vigilantes. Y a mí me gustaba ir a su trabajo con mi papá. Entonces yo le decía a mi papá, mañana te llevas tu comida, yo te la llevo, le decía. Entonces, la excusa de llevarle su almuerzo, yo me iba con mi papá y me quedaba ahí con mi papá trabajando. Y ahí, pues, a veces mi papá me hacía jugar en la cancha que había ahí, me enseñaba las oficinas de los gerentes, me hacía recorrer todo, la parte de atrás tenía una granja, era grande, ¿no? Y mi papá me enseñaba, llevaba mi cuaderno, me enseñaba para mis clases de matemáticas, hacía mi tarea. Recuerdo mucho eso. Y el tiempo es eso, es tiempo. Por eso dice, al acostarte, al levantarte, en el camino, en el campo, cuando estás en el arado. Hoy por hoy nuestras vidas son más complicadas en el sentido de tiempo, ¿no? Antes uno trabajaba fuera de su casa, salía, tenía su parcela, la laboraba, la trabajaba, podías llamar a tus hijos, estar con ellos. Hoy por hoy no. Yo salgo de mi casa, bueno, gracias a Dios no salgo tan temprano, ¿no? Salgo a las 8, un cuarto para las 8, regreso a las 7, 7:30,
Si es un día más pesado, a veces a las 8. Y casi todo el día no estoy en casa. Hay otros que aún más. Conozco padres que salen a las 5 de la mañana y vuelven a las 9 de la noche. Es más pesado. Pero entonces ese día que sí estás, ese feriado, ese domingo, ese sábado, mediodía, si llegas más temprano, o si tienes la bendición de trabajar de lunes a viernes, ese día hay que estar ahí. En ese caso, ¿qué puede ser? Al cocinar, al tender la cama, al lavar la ropa, al hacer la tarea. Otro tema que tiene que ver con la falta de confianza precisamente cuando llegan a ser adolescentes. Muchos niños, el colegio ha hecho de que creamos de que todos los niños tienen que tener la misma capacidad. Entonces, el sistema de calificaciones hace de que si un niño saca mala nota, disculpen, eres bruto, no prestas atención, eres tonto. ¿Por qué tu compañero sí saca 20 y tú sacas 8? Si tienen el mismo profesor. Llegan al centro donde trabajo, profesor, mi niño necesita reforzamiento escolar. Ya. Hacemos la evaluación y como no estamos atentos a nuestros hijos, no se dan cuenta que el niño tiene alguna condición, ¿no? Puede ser que tenga déficit de atención, puede ser que no entienda, porque solamente está mal en matemática, no capta la matemática, pero en letras está muy bien. ¿No se han dado cuenta que el niño no entiende de esa forma? No capta de esa manera. En mi caso, yo necesitaba estudiar para sacar buena nota. Yo tenía que estar presente en el salón de clases y estar escuchando. Si yo no fui a clases, la fregué, porque sí no entendí nada. Porque así me prestan el cuaderno, no voy a entender si es que no entendí la explicación del profe. A veces mi mamá me decía, ¿no estás en examen? Sí. ¿Y ya estudiaste? Sí. Y venía con un 18, con un 17, con un 16, un 20. No era necesario para mí estudiar. Hasta en la universidad en algunos cursos me funcionó. Tenía que estar en clases y era suficiente. Yo tenía compañeros que no. Tenía compañeros que tenían que estar ahí, uno por uno por tres. Era diferente. Cada niño es diferente, cada persona es diferente. Entonces, ¿por qué toco ese tema? Porque los padres, ahí es uno de los puntos donde empieza a haber la falta de confianza en el niño o en su padre. En algo tan básico como hacer la tarea. Eso, no, es que yo sí tengo carácter. Y empiezan los gritos. ¡Ay, pero si ya te expliqué! ¿Qué? ¿No sabes? Pero, nada, ¿qué pero? ¡Haz! ¡Copia! Ya, dictado. Tránsito. ¿Cómo se escribe tránsito? ¿Por qué me miras? Mira el cuaderno. Está mal. Te voy a romper la hoja. Eso a ese niño le está generando miedo. Y ahí empieza precisamente eso. No le voy a decir a mi papá, no le voy a decir a mi papá, no le voy a decir a mi papá. No le voy a decir a mi mamá. Si tu hijo tiene carácter y tú eres el único y de repente tu esposa no o tu esposo sí, va a decir, tú no me enseñes, que me enseñe a mi papá. Pero si no, va a estar callado y no va a decir nada. Para ello, hermanos, hemos visto algunas cosas aquí que podrían ayudarnos. Dice, en este punto hay que hablar con amabilidad y con la verdad. Entonces, Colosenses 4:6 dice, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Hay que hablar con amabilidad y con verdad. Antes de hablar, un punto que hay que tener en cuenta, antes de hablar o dar tu opinión, hay que tomarnos un tiempo para pensar lo que vamos a decir. Hay que darnos un tiempo para pensar lo que vamos a decir.
Porque puede ser que lo que digas es cierto, puede ser que lo que digas es verdad, pero hay formas para decir las cosas, ¿no? Eso a mí es algo que me ha costado siempre, ¿no? Los que me conocen saben que yo soy muy sincero, yo soy muy franco. Por ejemplo, el domingo, la hermana Charo dijo, afuera hay un solazo. Yo salí y dije, ¿dónde? Y la hermana Rosita me dijo, qué malcriado eres, me dijo. Hay que pensar, antes de hablar, darnos un tiempito para poder decir lo que vamos a decir. Puede ser que lo que vas a decir tenga una verdad muy cierta, pero esa verdad muy cierta tiene que ver la forma en la que va a llegar ese mensaje primero. ¿Ya? En la comunicación voy a recordar un poco, el emisor, el receptor, el mensaje y el canal. Y hay algo que se llama ruido. También me acuerdo. El ruido es aquello que hace que la comunicación no llegue de la forma en que tú querías decirla. Y muchas veces la forma en que decimos las cosas, por mucha verdad que tenga, tiene un ruido de por medio. Y ese ruido hace precisamente de que no llega como queríamos que llegue el mensaje. No tiene el efecto que queríamos, porque ese mensaje tiene un ruido. A veces es bueno abstenernos de usar críticas o sarcasmo cuando vamos a corregir, ¿no? A veces es mejor evitar el sarcasmo o las críticas a la hora de corregir. O sea, la hora de corregir teníamos que verla, creo que como un momento santo, ¿no? Es un momento santo en el cual estás brindando educación, cátedra a tus hijos. Le estás dando esa lección, precisamente que dice, al acostarte, al levantarte, le estás enseñando. Entonces, si ya empezamos a emplear el sarcasmo, ya no va a llegar el mensaje como querías que llegue, ¿no? Ahora, también, en este punto era hablar con amabilidad y verdad, también es necesario ser transparentes. La honestidad y la transparencia es fundamental en una comunicación. ¿En qué sentido ser transparentes? Como estamos hablando de los adolescentes, cuando nosotros como padres nos equivocamos en diferentes cosas, poder contarle a nuestros hijos, oye, cuando yo fui adolescente, cuando yo tenía tu edad, yo hice esto y mi mamá me hizo esto. Es interesante, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que nuestros padres nunca hicieron nada malo. Porque a veces se pintan de una forma en la que cuando ellos fueron niños no cometieron errores, ¿no? Entonces, ser honestos. Y cuando te equivocas en algo, ¿no? Decirle, me equivoqué. Sí, cometí este error. ¿No? Es algo que le vas a ir enseñando. Y eso nos lleva al otro punto, que es resolver los conflictos con humildad. Tiene que ver con la humildad que tiene que enseñar el padre a su hijo y al mismo tiempo con el perdón. Resolver con humildad y con perdón. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo, ámense sinceramente los unos a los otros, porque el amor perdona multitud de pecados. La humildad es crucial para poder resolver conflictos. Ese poder reconocer, ¿no? Ese poder reconocer es importante a la hora de resolver conflictos, ¿no? Cuando uno resuelve un conflicto, no es necesario tener la razón, el ganar yo, sino es mejor que el otro pueda entrar en razón, más que hacerle saber que yo tengo razón.
No es, ja, te lo dije. Ahí está, ahí está. Te lo dije. No es eso. Para ello, nuestros hijos también es necesario que puedan nosotros enseñarle a reconocer nuestros errores, nuestras limitaciones. Yo, papá, no puedo hacer esto. No puedo hacer aquello. Ahí, en ese conflicto, cuando tienes esa pelea con tu esposa, con tu esposo, que aprendan y vean cuando se piden perdón. ¿Por qué? No, yo le pido perdón en el cuarto a mi esposa, yo le digo, perdóname ya, y mi esposa me dice perdón, ya pasó, ya. No, que vean cómo se piden perdón, que vean cómo arreglan sus conflictos, que vean que pueden reconocer cuando algo ha salido mal. Los hijos que vean de que no hay resentimiento. Eso le va a enseñar precisamente a sus hijos a decir, sí puedo confiar en mis papás. Porque hay papás que parecen hermanos, no parecen padres. Entonces, su hijo se porta mal, ¿y qué hace? No le hablo. Eso puede ser pues entre Jordan y yo, ¿no? Somos hermanos. Pero que una madre, que un padre en su molestia, ay, como estoy molesto contigo, no te hablo. ¿Cuánto tiempo llevan sin hablarse? Una semana. Y cuando se levantan, ¿qué te dicen? Un poquito, por favor. La Biblia nos enseña que tenemos que buscar el perdón a Dios y a las personas a las que fallamos. El domingo, la Santa Cena, el pastor nos dijo, o sea, alguien entre nosotros tiene algo contra su hermano, pídale perdón. No tome la cena y pídale perdón. O si no, después salga y arregle sus cosas, pídale perdón. Si eso tenemos que hacer con nuestros amados en la iglesia, ¿cuánto más tenemos que hacer con nuestra familia en casa? Con aquellos que te vas a ver todos los días. Eso también va a enseñar a que tu hijo pueda tener confianza, acercarse hacia ti. El otro punto es practicar la paciencia. Otra cosa difícil, practicar la paciencia. Y los que son impacientes, o los que somos impacientes, porque yo soy bien impaciente, es bien difícil, ¿no? A veces queremos las cosas así, pues para allá. Por ejemplo, yo, como soy de las personas que me explicas una vez y entiendo, no me gusta que me estén preguntando y preguntando a cada rato. ¿No? En el trabajo, ahora que estoy en un lugar de liderazgo, a veces pasa que le explico a una de las asesoras, mira, tienes que hacer esto, y vas a ver este punto. Y al rato viene y me pregunta. Y yo le digo, sí, está bien, por ahí está bien. Luego al rato viene y me pregunta. Y yo le digo, sí, pero ya te dije. Luego al día siguiente viene a preguntar por lo mismo. Y yo le digo, y una vez se me escapó, ¿no? Y a lo mejor yo hago tu trabajo, no sé. Y ya me quedo mirando y no me pregunto nada. Pero eso está mal, ¿no? Está mal. Y eso es algo que pasa con nuestros hijos, ¿no? Perdemos la paciencia fácilmente, en diferentes sentidos. Perdemos la paciencia para escucharlos. Perdemos la paciencia para que nos den explicaciones. Perdemos la paciencia para escuchar sus opiniones. No validamos muchas veces lo que puedan o no puedan sentir. Y eso también es importante. Por ejemplo, imaginemos, no es el caso de nadie acá en la iglesia, imaginemos, supongamos, que tu hijo está con una inconversa o tu hija está con un inconverso. Obviamente tú como padre, tú es algo que no quieres, ¿no?
no lo quieres. No, Señor, líbranos del mal. Pero supongamos que está. Y supongamos que ese inconverso terminó con tu hijo o con tu hija, ¿no? ¿Tú crees que eso no le va a doler a tu hijo o a tu hija? ¿Le va a doler o no le va a doler? Sí, porque le quiere, porque le gusta. Tú sabes dentro de ti de que eso es lo mejor que le pudo haber pasado. ¿No? De repente tú has estado orando junto con tu esposa para que se vaya. Pero si tú en ese momento tu hijo te dice, tu hija te viene llorando, tipo, papá, Brad Pitt me ha dejado. Y tú le dices, ya era hora, ya, es impío, hijo de Satanás, que esto que el otro. Exagerando, obviamente. Y no le abrazas, no le explicas, no usas ese momento para poder conversar, para poder entablar una conversación que pueda de repente recordarlo para toda su vida. Por el contrario, lo usas para recriminar, para hacerle saber de que nunca tú debes estar primeramente con él. Ese muchacho te va a llevar a la perdición, agradece a Dios que te lo ha quitado. Después va a salir embarazada y te quiero ver. ¿Y tus estudios? Créeme, que nunca más te va a volver a decir nada. Y es muy seguro, muy probable de que el próximo enamorado también sea inconverso. Y sea muy probable de repente que con él sí se embarace. Confesiones, casos de la vida real. Entonces, hay que practicar la paciencia. Hay que practicar la validación de los sentimientos de nuestros hijos. Hay muchas cosas que para nosotros, como ya adultos, nos parecen tontas, nos parecen absurdas, nos parecen algo sin sentido, ¿no? O sea, pero para ellos no, pues. Para ellos es su mundo. Para ellos es su realidad. En eso se mueven. Eso es lo que conocen. Es su sentir. ¿No? Ay, papá, una hija, ¿no? Mamá, me peleé con mi amiga. Ay, ya se van a amistar, ya. No, mamá, de verdad. Ay, ya, no molestes, ya. Anda, llámala. Ay, ¿verdad? No tienes amiga, ¿no? No. Empezar a validar un poco, a reconocer esos pequeños problemas que ellos puedan tener, que para ellos no son pequeños problemas, que para ellos son grandes problemas. Ahí tu hijo va a saber, sí, mi papá, mi mamá me escucha. Quizás a veces no me entiende, pero me escucha. Trata de aconsejarme, ¿no? Porque con eso no quiere decir de que ya tu hijo siempre ya va a estar presto, va a estar de acuerdo, ¿no? O tú y tu hijo se van a entender en todo. No, eso es mentira. Pero van a tener un mejor diálogo, van a tener una mejor confianza, ¿no? Cultivar un espíritu de gratitud dentro de la familia, ¿no? O es otro punto. ¿Cuántas veces podemos nosotros decir gracias, por favor? A veces como padre es difícil, ¿no? ¡Ey! Mario, tráeme la escoba, ahorita. Ahorita, mami. ¡Oh, ahorita es ahorita! ¡Ya! Mamá, ya lavé los platos. Era lo mínimo que tenías que hacer, ¿eh? Era lo mínimo que tenías que hacer. Bien. ¿Cuántas veces nosotros como padres podemos decir gracias? Está bien, gracias. Por favor. No, casi no lo hacemos, ¿no? Sobreentendemos de que es la obligación de nuestros hijos hacernos caso inmediatamente cuando le decimos ya, ahora, porque la hora es mi hora, no tu hora. Y sí, está bien, es cierto, tú eres el padre. Pero también hay maneras a veces de cultivar ese espíritu de gratitud. Gracias, hijo. Gracias, hijo. ¿No?
otra forma de poder generar confianza, de poder generar vínculo con tu hijo. Son pequeños actos, hermanos, son pequeños actos que podemos ir cambiando si es que no lo estamos haciendo. Son pequeñas cosas. Y eso lo vamos a hacer, ¿sabes cuándo? Precisamente cuando aplicamos el punto anterior, que es tener humildad, de poder reconocer y acercarnos a Dios y decirle, Señor, hay muchas cosas que como padre no estoy haciendo bien. Ayúdame a ser un mejor padre. Y no, si ser mal padre no tiene que ver con el que no les falte comida a mis hijos, con el que no los he abandonado, no tiene que ver con eso, no. Hay muchas personas, muchos adolescentes, que sus padres siempre han estado para ellos. Pero, por ejemplo, hoy día hice el mismo ejercicio de mi trabajo, a mis compañeras de trabajo. Y les pregunté, ¿cuál es la dificultad que ustedes tuvieron cuando sus padres, para tener una buena comunicación con sus padres? Y todas tienen padres presentes, a todos sus papás asados ahí, a ellos, y era miedo, ¿no? Miedo. Mi papá era muy autoritario. Mi papá no me escuchaba. Y yo lo quiero mucho, y entendemos que todos los hijos entendemos mucho de nuestros padres, queremos mucho de nuestros padres. Aún con todos los errores que tienen, nosotros los queremos. Pero tenemos que tener la humildad de que si reconocemos algo que no estamos haciendo bien, ir a Dios y decirle, Señor, no, quizás yo creo que estoy haciendo bien, pero quizás no lo estoy haciendo. Esto fue lo que yo aprendí. Esto fue la forma en la que a mí me criaron. Esto es lo que yo creo mejor. Pero, ¿realmente, Señor, es lo mejor? Muéstrame, ayúdame. Ayúdame a ser más comprensivo con mis hijos. Y de repente en pequeñas acciones, en pequeñas cosas, puede cambiar mucho el círculo familiar, esa dinámica de familia que tienen. Ese simple por favor y ese simple gracias puede cambiar mucho. Ese simple abrazarlo cuando está llorando y no dejarlo, es así él. El poder corregirlo, sí, pero dándole razones, instruyéndolo. Aprovechar los momentos que tenemos para poder entablar un vínculo tal que recuerde toda su vida. Y que sepa de que sí, tú, su padre, si va a hacer algo, le vas a castigar, porque obviamente no vas a dejarlo sin castigo. Pero que al mismo tiempo sabe que va a ser perdonado y que va a recibir abrazo en su familia, en su padre, en su madre, que va a estar ahí para restaurarlo, porque estamos hablando de padres cristianos, ¿verdad? Entonces, si tu hijo comete un pecado, vamos a estar ahí para poder restaurarlo, vas a estar ahí para levantarlo de esa situación, llevarlo a Cristo, decirle, ¿sabes qué? Sí, es cierto, lo que has hecho está mal, hijo, lo que has hecho no está bien, pero ¿sabes qué? Si tú vienes arrepentido de corazón, el Señor te va a salvar de eso. Pero tienes que reconocer que lo que has hecho está mal, hijo. Quizás yo de repente he fallado en eso, quizás yo he fallado, pero ese quizás yo he fallado muchas veces no lo decimos. Porque muchas veces los errores de nuestros hijos son nuestros propios errores. Tener esa valentía de sí castigar, de sí corregir, de sí educar, pero también de sí abrazar, de sí confrontar, de sí restaurar y de sí llevar a Cristo. De nada te vale, hermano o hermana, que seas el evangelista más grande de esta iglesia o del mundo si tu casa está perdida. Porque tus hijos dicen que tu ejemplo no es el que dicen afuera. De nada te vale tener un buen testimonio acá dentro de la iglesia y que ese testimonio no sea corroborado por tus hijos. Lo que tus hijos dicen de ti es lo que realmente eres. Eso es la verdad. Así que, hermanos, corrijamos con amor, escuchemos a nuestros hijos y Dios nos permita a nosotros tener esa capacidad de reconocer cuando no lo hemos hecho y aprovechar cualquier tiempo, cualquier momento para educar,
educar en la palabra, educar en justicia, educar en verdad, en generar confianza, en abrazar, en dar amor y llevar a Cristo a nuestros hijos. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.